Bueno, continuando con el video pasado, estaba grabando con la cámara frontal, pero ya estamos con la cámara principal. Bien, continuamos con el ejemplo. Aquí menciona el ejemplo de crear una tabla dinámica, como podemos ver aquí. Menciona aquí una nota para que tengamos en cuenta al momento de crear una tabla dinámica. Aquí dice, los datos no deben tener filas o columnas vacías, dice debe tener encabezado de solo una fila. Entonces, por ejemplo, aquí menciona la captura de pantalla, dice selecciona insertar y luego tabla dinámica. Aquí es muy importante que sepamos cómo vamos a hacer nuestra tabla dinámica, ya que, por ejemplo, si damos clic aquí en tablas dinámicas recomendadas, ¿esto qué va a hacer? Va a hacer que pues nos las dé ya como ya más ya más factible, o bueno, no, o sea, no factible, sino ya como de hacerlo más fácil, de una manera más fácil, porque ya te van dando como que los tips o la plantilla ya hecha, por así decir, ya que pues ya nomás es como para ingresar los datos y ya crear su tabla dinámica. Esa es una recomendación que quiero hacer, ya que pues luego mucha gente pues hace esto de tablas dinámicas recomendadas. Bien, el siguiente punto es tabla dinámica. Esta sí es la buena, o la que sí te recomiendo, ya que dice pues tabla dinámica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que con pues esta sí podemos crearla ya más a nuestro gusto, más personalización, más control mejor de la tabla, una mejor optimización, pero siempre y cuando, como la nota menciona acá, que no hay que tener ningún campo vacío dentro de nuestra tabla dinámica. Bien, prosiguiendo con el ejemplo, menciona, selecciona los datos que desea analizar. Entonces, por ejemplo, aquí seleccionar una tabla o rango. Menciona el ejemplo. Aquí vamos a explicar a continuación. Aquí seleccionamos una tabla o rango, por ejemplo, no sé, tabla F1, por ejemplo. Ya selecciono ahí y supongamos que estoy haciendo una tabla dinámica de una empresa. Por ejemplo, estoy haciendo de Bimbo y yo estoy poniendo en mi tabla dinámica, pongo en la fila 1, no sé, el nombre de mis clientes preferentes, de los que siempre me compran, por ejemplo. En la fila, la tabla F2, por ejemplo, ahí pongo, no sé, el directorio telefónico, y así en la siguiente fila pongo su registro donde vive, y así me voy siguiendo con los campos que pues siguen. Este, Así como los días que, por ejemplo, si me compró esta semana, no sé, la siguiente semana, pues ya me tiene que volver a comprar. O sea, cómo va el ritmo de cada cliente o de cada consumidor. Entonces, pues, por ejemplo, esa va a ser mi tabla que yo voy a hacer personalmente. Entonces, aquí ya pongo aquí, ingreso a la fila y pues ya va a cargar la opción. Entonces aquí dice, utiliza una fuente de datos externa. Entonces aquí, pues ya vemos que podemos utilizar una fuente de datos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que podemos tomar ciertos datos para que estos pues tengan una mejor pues fluidez, o tenga un cierto modelado de datos de esta tabla dinámica. ¿Por qué? Porque a continuación menciona aquí, elija donde desea colocar el informe de tabla dinámica. ¿En dónde la quiero colocar? Por ejemplo, aquí dice en una nueva hoja de cálculo, que si es lo que estamos creando, o en la hoja de cálculo existente, que es la que estamos haciendo desde este paso de acá, que mencionamos ahorita. Bien, entonces, por ejemplo, aquí dice la ubicación, hoja 1 y tal. Dice, y aquí menciona, elija si quiere analizar varias tablas. Y aquí, no sé, si quiero analizar, no sé, la tabla, como le mencioné hace rato, la tabla 2, por ejemplo, que es teléfono. La tabla 3, no sé, dónde vive. La tabla 4,
cada cuánto tiempo me compra, así, no sé, una semana o dos, ¿no? Entonces yo le pongo aquí esta opción y se me habilita una barra y ya ingreso qué tablas quiero que se agregan al modelo de datos. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que va a hacer Excel pues va a modelar los datos, los va a ordenar de manera adecuada y eficiente, pues para que no estemos ahí pues de manera tradicional haciendo las tablas, creándolas y todo esto. Entonces pues es recomendable hacer esto. Siguiente paso, que es número 4. Menciona, en tabla o rango comprueba el rango de celdas. Es importante porque luego muchas veces abrimos una tabla o bueno, creamos una tabla pero no la llenamos o se pasa de celdas por así, por mencionarlo, ya que por ejemplo, no sé, en tabla 1 tengo 15 datos, por ejemplo, tabla 2 tengo 15 datos, tabla 3 ya tengo 20, 25. Entonces, por recomendación óptima, siempre tienen que estar a la par, pues, si va a ser de 25 celdas, pues tiene que ser de 25, 25, 25. Esto pues para que también pues al programa pues, se le sea que para el modelado pues con una inteligencia artificial pues pueda modelarlo de manera adecuada y no haya errores en el proceso, ya que luego muchas veces puede pasar. Entonces aquí ya dice, ¿no? Elige dónde desea colocar el informe de tabla dinámica, selecciona una hoja de cálculo y tal o aceptar y ya, con eso va a estar. Entonces estos fueron los pasos para crear una tabla dinámica. Siguiendo con el paso, aquí dice que para agregar una tabla, aquí, para agregar una tabla a un campo, para agregar un campo a la tabla original, a la tabla dinámica, activa la casilla el nombre del campo en el panel campos de tabla dinámica. Esto es por si le queremos comenzar a agregar un campo, por ejemplo, que si se me olvidó o que si quiero ponerle, no sé, cuántos años tiene el consumidor o mi cliente, pues ya se lo agrego a cada cliente y ya automáticamente Excel me pone la opción y ya yo le ingreso, no sé, pues que quiero que la edad y ya pongo por cada cliente, no, 15, 20, 25, 30, así, ¿no? Un ejemplo. Allá acá, pues ya tenemos como ya de una mejor manera modelado. Porque dice aquí, campos de tabla. Selecciona campos para agregar al informe. Y aquí está elementos, columna y así. Elementos pues ya son los bajo qué rasgos se van a conformar los elementos, la columna 2 los periodos y tal. Y luego aquí dice, si deseamos hacer arrastrar campos entre las áreas siguientes, filtros, columnas, filas, valores y aplicar actualización o actualizar. Ya que luego muchas veces como que pues queremos de cierta manera combinar datos para que sea de una mejor manera y pues no tengamos que estar repitiendo todo el proceso como lo acabamos de decir hace rato. Entonces pues ese fue el ejemplo y pues eso es todo y denle like.